Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, según a la hora que podáis ver este vídeo. Hoy voy a hablar sobre algo muy importante para cada uno de nosotros, ¿no? Voy a leer en Lucas 19:8, estoy diciendo que estoy usando la versión Nueva Traducción Viviente, que dice así: Señor, daré la mitad de mi riqueza a los pobres, y si estafé a alguien con sus impuestos, le devolveré 4 veces más. Aquí, ya sabéis, esto se trata de Zaqueo cuando se encuentra con el Señor Jesús. Él seguramente había escuchado hablar de Jesucristo, pero tenía ganas, deseo de verlo. La verdad que tenía muchísimo deseo de verlo y se acercó a la multitud, pero él era bajito. No digo que fuese enano, como muchas veces nos quieren dar a entender, como con David, que era muy enano, muy chico de estatura o eso. No, él era muy joven. Pero este hombre sí era bajito de estatura, y para ver a Jesús, de lo que había oído tanto hablar de él, pues su única idea era que quería verlo, a ver cómo era ese hombre del cual todo el mundo hablaba, del cual todo el mundo estaba diciendo que era el Mesías. Y entonces él, ni corto ni perezoso, se subió a un árbol para verlo. Y ahí estaba él, encaramado al árbol, tratando de ver a Jesucristo pasar por aquel lugar. Y claro, cuando Jesús pasó, lo miró, lo vio ahí encaramado al árbol, lo vio y le dijo: Zaqueo, bájate. Ya el Señor conocía su nombre. Si el Señor Jesús lo sabes todo, ya sabemos que Él es Dios manifestado en carne y por consiguiente sabe y conoce absolutamente todo. Zaqueo, bájate, porque es necesario que pose en tu casa hoy. Y Zaqueo bajó, extrañado de que el Señor quisiese ir a cenar o a comer con él, siendo él un publicano, un estafador. Todo el mundo lo tenía por ladrón, todo el mundo lo tenía por mm, avaro. Era un indeseable a los ojos del pueblo de Israel. ¿eh? Era un indeseable. Pero él bajó y se apresuró y le ofreció la cena a nuestro Señor Jesucristo. De ahí que le salen a él estas palabras una vez que él come con él. Muchos fariseos pues siempre están alerta para acusar al Señor de hacer todas esas cosas raras que está haciendo. Y entonces, claro, el Señor le dice que Él vino a sanar a los enfermos, porque los sanos no tienen necesidad de médico. De ahí que Zaqueo, viendo cómo el Señor estaba en su casa, cómo él pudo abrirle la puerta y comer con el Señor Jesús, un hombre que él solamente conocía de oída, de oída. Sus ojos jamás le habían visto. Solamente ese día en el árbol, cuando él se encaramó allí arriba, fue cuando los vio pasar y realmente deseó saber quién era ese hombre tan raro. Era un Superman, era un extraterrestre. ¿Quién era ese Jesús del que todo el mundo hablaba y que hacía tan grandes cosas? Ahora sus ojos lo contemplaban, estaban ahí sentados. ¿Qué hablaron en esa casa? No se sabe. Lo que sí sabemos es que Zaqueo le dice: Señor, la mitad de mi riqueza se la voy a dar a los pobres. La mitad de mi riqueza. No dice que se la dio toda, dice la mitad de mis riquezas se la voy a dar a los pobres. A veces pensamos que es que habría que desprenderse de todo
para poder seguir al Señor, pero Zaqueo dijo, la mitad de mi riqueza daré a los pobres. Es decir, todavía le quedaba la otra mitad, que seguramente era una buena y gran cantidad, porque después se atreve a decir, y si a alguien estafé con sus impuestos, le devolveré 4 veces más. La ley dice que había de añadir una quinta parte, es decir, una quinta parte estaba bien, pero devolverle 4 veces más e ir mucho más allá de lo que la ley demandaba o pedía. Y el Señor se alegra porque dice, la salvación ha llegado a esta casa. Porque él, Zaqueo, también era un hijo de Abraham, es decir, era israelita. Por supuesto que él como recaudador de impuestos, como publicano que era, por lo que los publicanos eran recaudadores de impuestos, pues muchas veces estafaban, robaban, se enriquecían a costa de su propio pueblo, de su propio pueblo. Y aquí cuando conoce al Señor, la verdad es que ¿qué hablarían? ¿Qué vería él en Cristo Jesús? Es que él la mitad de sus bienes lo iba a dar a los pobres. Y si a alguien había estafado con los impuestos, le iba a devolver 4 veces más. No le iba a devolver una quinta parte. Ya sabéis lo que es un litro. Y está el quinto, el tercio, etcétera. Ya estoy hablando de las medidas de la cerveza, que es lo que tomaba yo en mis tiempos, no bastante. Entonces estaba la de litro, la de 3/4, la del tercio y el quinto. El quinto era casi nada. Pero fíjate, él no iba a devolver el quinto, es decir, lo que estafó más una quinta parte, sino que iba a devolverle 4 veces más. Él había escuchado de Jesús, había oído hablar de él, tenía ganas de conocerlo. Y cuando se encontró con él, hubo un cambio radical en su vida. Un cambio realmente radical. Yo no sé si él seguía al Señor después de esto, pero sí puedo decir que él ya era un hombre cabal, sin estafa y sin tratar de robar a nadie, sino que lo haría todo en su justa medida. Lo que vengo a decir es que nosotros también hemos escuchado muchas veces de Jesús. Lo hemos encerrado, como dicen, bueno, o escuchaba yo en algunos coritos, lo hemos encerrado en templos, lo hemos encerrado como en una botella, lo hemos encerrado para que, sobre todo que no salga, vaya a ser que cambie la vida de la gente. Hemos escuchado hablar de él, lo hemos conocido mentalmente, lo hemos conocido estudiando sobre todo cuando yo era joven, lo estudiaba desde el catecismo, ahí en la Iglesia Católica. Era algo realmente increíble. De tal manera era mi fervor hacia ese conocimiento que había adquirido, que mi deseo fue precisamente ser sacerdote. Quería ser sacerdote, quería ser cura. Pero Dios tiene otros planes, no son los nuestros. Y sí, yo conocía de Jesús, no conocía mucho de la Biblia. Bueno, te voy a decir, no conocía nada de la Biblia, solamente 2 o 3 versos cuando cuestioné un poco al cura del instituto.
y él me enseñó 2 o 3 versos y que me lo aprendí de memoria precisamente para contrarrestar todos aquellos que querían venir a enseñarme de Jesucristo. En fin, que tenía un conocimiento básico de lo que era el cristianismo, pero era un cristianismo asociado al ateísmo, porque mi vida era totalmente tránsfuga, me encantaba drogarme, me encantaba beber, no buscaba nada en este mundo, solamente el poder disfrutar el momento y si fuese posible morir a los 30, 35 años, porque la vida para mí no tenía sentido, no tenía esperanza, no tenía nada a que agarrarme. Sin embargo, tuve un sueño un poco extraño. Bueno, un sueño no fue, perdón, fue un sueño. Fue un atropello de un coche que después he podido yo más o menos interpretar y caía en un pozo sin fondo tan oscuro y viendo la luz arriba de la noche, pensé, aquí me tengo que agarrar a algo, si no, me muero. Es que el pozo está sin fondo, vete tú a saber cuándo voy a llegar al final. Y lancé mis manos y sentí como la caída frenaba, no sé a qué me había agarrado. La cuestión es que el atropello me mandó el hombre por lo menos a 20 metros o más. El atropello fue mortal, la prueba es que mis amigos se creían que me habían matado. Pero yo ahora recordando así lo que es esa caída en ese atropello, esa oscuridad, es que estaba cayendo en la oscuridad más completa. Mi vida estaba cayendo tan profundamente, sin fondo, sin esperanza, sin luz, sin nada. Lancé mis manos y no sé qué es lo que frenó mi caída, si fue una raíz, una piedra, no lo sé. Pero ahora sé que fue el Señor el que agarró mi mano para decirme, no va a llegar hasta el fondo, aquí estoy yo. Esa es la interpretación que yo doy a la que yo vi en ese atropello. Te digo, todo lo que te cuento aquí parece que pasó mucho tiempo, pero pasó fracciones de segundo, porque cuando yo me fui otra vez pensando, ojalá no me haya dejado cojo o no me haya roto las piernas, cuando yo empecé y vi que podía andar, me fui. Bueno, y mientras me iba se bajaba el hombre del coche diciendo, oye, espérate, voy a llevar al hospital, pero yo ya no quise más nada porque encima de todos los males me había fugado del instituto que era interno. Y los amigos, cuando yo les dije, oye, me habéis dejado solo, salieron corriendo. Digo, ¿dónde vais corriendo? Esperarse. Y claro, ellos me esperaron y empezaron a tocarme. Digo, ¿qué estáis haciendo? Dice, es que pensábamos que era tu fantasma. Es decir, ellos pensaban que yo había muerto. Los 3 o 4 que venían conmigo pensaban que yo había muerto. El atropello fue mortal. Pero ya te digo en la interpretación que yo hago. El Señor tendió la mano, me la agarró y no caí hasta el fondo. ¿Qué pasa con eso? Que la vida cambia. Tardó un momento, porque yo ahí no tenía conocimiento de lo que el Señor podía hacer con las personas, pero sí, hoy en día sí puedo tener ese reconocimiento. Y entonces cuando me testificaron de Jesús y me fui a la iglesia, que fui más bien arrastrado por un amigo que después él se fue, yo me quedé, me bauticé y entonces leí un versículo que me llamó la atención, que era, y vosotros estando muertos en vuestros delitos y pecados, Él os dio vida juntamente en Cristo. Y entonces entendí otra cosa. Yo pedía la muerte,
pero yo ya estaba muerto. Por eso el Señor no me escuchó. Yo ya estaba muerto. Lo único que podía hacer era darme vida. Y así fue. Y mi vida cambió totalmente. Fue algo realmente grandioso. Yo creo que como Mateo, como Zaqueo, como todas estas personas que conocieron a Jesús, fue un shock tan tremendo que mi vida cambió por completo. Donde un Dios te da esperanza, te da paz en la tormenta, en las pruebas, en las enfermedades, en todo lo que te puede acontecer, el Señor te da una paz que es imposible de compartir con alguien. Nadie sabe lo que es la paz interior si no tiene al Señor dentro. Recuerdo un pastor que estaba hablando que dijo que la televisión lo había hecho un interview y entonces le preguntaron, ¿ustedes creen que la paz en el mundo pueda ser posible? Y él le dijo, si el hombre no tiene paz interior, jamás podrá hacer las paces con los demás, porque es necesaria esa paz interior. Y esa paz, te digo, el Señor es el único que puede dárnosla. Aquí el cambio fue radical cuando conocí al Señor, porque se me abrieron no solo los ojos del entendimiento, los ojos espirituales. Cuando yo me subía en un autobús y miraba a la gente, los veía tan vacíos, unas risas tan falsas, que yo dije, Señor, si yo antes era como ellos, ¿cómo es posible que yo haya sido tan estúpido de no ver la verdad? Yo quería ser sacerdote y hoy en día te digo, soy sacerdote del Dios Altísimo. Tú también lo eres. Somos reyes y sacerdotes. Y por eso la paz del Señor descansa en nuestros corazones. Tenemos una esperanza viva. Zaqueo vio y tuvo una esperanza de vida. Él solamente pensaba en enriquecerse, como muchos lo hacen hoy en día también. Se quieren enriquecer porque se creen que el dinero lo es todo en la vida, pero no tienen esperanza para después. No tienen esperanza para después de la vida. El cristiano tiene esperanza, tiene paz. Lo que tenía Job, decía, yo sé que en mi carne he de ver a Dios. Yo sé que mi Redentor vive, a pesar de lo que le estaba aconteciendo. No sé por qué, querido hermano, pero siempre que estoy grabando o el perro ladra o hay ruido desde arriba que no sé si lo estoy oyendo o me llaman por teléfono para hablarme otra vez de la luz. Me paso unos problemas con la luz y yo no sé, quieren mi nombre, quieren mi tarjeta, los quieren todo y yo no les doy nada, los tengo que bloquear. Pero en fin, lo que iba diciendo, el Señor me dio una esperanza viva. El Señor me dio realmente vida a través de la cruz de Cristo. Hoy recuerdo ese atropello y no sé qué es lo que me sostuvo. Hoy en día sé que fue el Señor. Y me ha sostenido en muchas cosas. Una de las veces me encontré apretado entre dos contenedores de los de la obra y escuché hasta mis huesos crujir y dije, Dios mío, hoy muero. Y de buena primera el chofer se bajó y dijo, ¿quién ha chillado así de esa manera? ¿Quién ha gritado? Y dijimos, no, nadie, yo y mis compañeros, no, nadie ha gritado, pero le dije, pero mira, no andes más a ver si puedo salir de aquí, porque estoy... ¿Quién gritó? No lo sé. No creo que nadie lo sepa, pero el chofer
tuvo que escuchar un grito tan horrendo y tan fuerte, tan potente, que paró. ¿Por qué paró? Porque creo que el Señor quiere algo conmigo aún hoy en día. Os voy a dejar aquí, hermano, cuando nos encontramos con Jesús, nuestra vida cambia, como cambió la de Zaqueo, la de Mateo, la de Juan, la de todos los apóstoles y de todos los que siguieron después. Imagínate Pablo cuando se encontró con Jesús, fue un cambio radical de matar cristianos a ser él perseguido precisamente. El cambio es radical cuando conocemos al Señor. Eso es lo bueno del cristiano, que cuando lo encontramos con Él, nuestra vida cambia por completo. Nos da una paz que somos capaces, no sé si dar la mitad de la fortuna, pero sí dar nuestro amor hacia los demás. Nuestro amor no solamente hacia la familia, sino a los hermanos en la fe, incluso a nuestros vecinos y todos van a ver y conocer el amor que Dios ha derramado en nuestros corazones, la esperanza que Dios ha puesto en nuestros corazones. Esa fe, esa vida y esa esperanza, nadie nos la puede robar. Que el Señor os bendiga y a la semana que viene.